¿Sabías que Vicente Rocafuerte se negó a besarle la mano al rey Fernando VII de España? ¿Sabías que Rocafuerte creó la primera escuela para niñas en Ecuador? 1 de mayo, un día como hoy en 1783, nace en Guayaquil Vicente Rocafuerte. Nace dentro de una familia numerosa y acaudalada. Una educación primaria particular dentro del clima familiar. Viaja a Europa a los 10 años para estudiar en el Colegio de Nobles Americanos en Granada. Inició con una formación militar y luego en Francia estudió lenguas clásicas. En su juventud conoció a Alexander Humboldt, Carlos Montúfar, Simón Bolívar. Conoció en persona al mismísimo Napoleón. De hecho, tuvo cercanía con su familia. Por esos días parece que también tuvo cercanía con la masonería. Cuando regresa a Ecuador toma contacto con los próceres del 10 de agosto de 1809, que por cierto esa cercanía le costó persecución. Para entonces tenía unos 26 años. En 1810 fue elegido como alcalde de Guayaquil por el Cabildo Colonial. En 1814 estuvo en las Cortes de Cádiz como diputado por Guayaquil, pero estas cortes se van al carajo con la subida del rey Fernando VII. Entonces Vicente Rocafuerte estaba invitado, obligado a asistir a la ceremonia de besamano para mostrar sumisión al engreído este. Entonces Rocafuerte no va porque califica eso como humillante y ridículo. Entonces Fernando VII dijo: si no me besas la mano, entonces bésame la boca con tu lágrima. No, es broma. Solo ordena que lo metan preso. Nada más. Pero a Vicente Rocafuerte le va a hacer eso. Vicente Rocafuerte es guayaco. Ese man se disfrazó y se escapó. De hecho, dicen por ahí que mientras se daba la ceremonia de besamano, la ceremonia que te conté, donde le besan la mano al rey Fernando, Rocafuerte visitó en prisión a sus compañeros liberales, o sea, perseguidos políticos por Fernando VII. ¿Quién como Vicentico, que mientras huye aprovecha a turistear por Europa? Hasta en la madre Rusia estuvo. Pero no todo fue turismo y no se quedó frío. Empezó a escribir en contra del Fernando VII ese, y sus obras fueron prohibidas por este. Rocafuerte entonces tenía orden de captura. Ya en 1816 se sube un barco y se va a La Habana, que por cierto ese pasaporte se lo consiguió un amigo con la condición de que ya no se metiera en política por un par de años más. Entre 1817 y 1819 estuvo ocupado dando clases de francés, formando una empresa de producción de tabaco en Lima, Perú. Viajando por varios lugares por sus negocios, andaba tranquilito porque su mamá le había dicho: mira Vicente, no quiero verte metido en pleitos políticos. ¿Qué te sueno? Bueno. Y sí, muy obediente el niño, hizo caso. No como tú que eres un malcriado con tu madre. ¿Qué te meto? Frecuentaba Panamá, Cuba, allí trabajó como periodista. Además exportaba tabaco de Perú a Cuba. Se vinculó más con sociedades secretas masónicas. En 1820 viajó nuevamente a España. Se cree que como misión secreta de su círculo masónico, tal vez de Simón Bolívar, para sondear, para ver, fue de ojo seco ñaño a la península ibérica para ver cuál era la situación. De campanero. Recuerda que por esos días nuestra región estaba en plenas campañas libertarias. Bueno, que trae información, entrega eso y se va para la Yoni. Aprende sobre modelos políticos de allá, sistema penitenciario. Estando allá queda fascinado con la tecnología que usaban los gringos. Recuerda que por esos días estaba en pleno auge la primera revolución industrial. Por esos días se cabrea con Simón Bolívar, porque este se vuelve cada vez más tóxico, porque este jode con la Gran Colombia y que la Gran Colombia, Rocafuerte lo critica por anexar a Guayaquil a la Gran Colombia. Bolívar para abusadorcito, ¿eh? Porque todo esto se dio en una onda autoritaria, dictadora, y Simón Bolívar le dice: eres un ingrato. Y Rocafuerte que le dice: ándate a la bolivariana ciudad que has construido, hijo de patria. Así se insultaba. Bueno, tiempo después Rocafuerte tuvo un activismo súper fuerte en México. Llegó a ser diplomático de este país ante Estados Unidos, también de Dinamarca, embajador de México en Londres. El tipo una celebridad. Por esos días funda un periódico por allá, pero también tuvo conflictos allá, que como chisme resumen te cuento. Se opuso a un presidente que había derrocado a otro, por eso le cancelaron el pasaporte, y por un escrito que hizo sobre la tolerancia religiosa lo enjuician. No pasa nada, lo hallan inocente, luego escribe otra cosa y ahí sí lo enjuician y ahí sí se va a la cárcel. 1 mes y medio estuvo preso. En cierto momento de una complicación económica de la Gran Colombia y un problema de recesión en los mercados de Londres, este man usa una parte del tesoro mexicano para pagar una cuota de interés de la Gran Colombia. Esta cuota de interés era una deuda que la Gran
Gran Colombia tenía con la Banca de Londres. Un chanchullo político y económico que le valió la acusación de extralimitación de sus funciones, pues actuó sin el consentimiento del gobierno mexicano. No entraré en más detalles de este pleito porque apenas si entiendo la economía de mi tiempo y de mi país como para estar dando cátedra de la economía de Londres y México de 1800 y algo. Aunque no parezca, mis conocimientos son limitados. Por esos días, Rocafuerte dedicó esfuerzos para ayudar a liberar a Cuba de la ocupación española. Y terminando este episodio de la vida de Rocafuerte, te digo la verdad, este resumen no le hace justicia a todo lo que hizo en México. Con decirte que su faceta de intelectual y diplomático es más conocida en México que en Ecuador. Siguiendo, cuando salió de México se fue a Colombia para reunirse con Bolívar. Y venga, comadre, que le cuento el chisme. Y se pegaron una discusión porque sus ideas chocaban. En parte también porque ambos tenían un temperamento de mierda. Y es que en sus formas Bolívar era más militarista, más centralista, era más dictatorial. Creía en una presidencia vitalicia. Su presidencia vitalicia. En cambio, Rocafuerte apostaba por un formato más federal, la institucionalidad, el civismo, tenía la educación como prioridad. Y sí, creía que los estados podían mantener su independencia como una confederación. Tras la discusión, este par rompe en palitos. Mutuamente se mandan al carajo. Y Simón Bolívar le escribió a Juan José Flores advirtiéndole que cuidadito con Vicente Rocafuerte, porque ese mamahuevo es un antimilitarista. Recuerda que Simón Bolívar era venezolano y seguramente así hablaba. No me sorprende mucho eso de Bolívar porque él tenía cierta antipatía por los costeños de nuestra tierra. Sí, como lo escuchas, pero ese chisme te lo cuento cuando haga un video sobre Simón Bolívar. En 1833 Rocafuerte llegó a Guayaquil y se unió al Quiteño Libre, una agrupación política naciente que tenía un periódico. Desde allí criticó las pendejadas que estaba haciendo Juan José Flores. Entonces Flores lo manda a capturar, pero un jefe militar de Guayaquil envió tropas para liberarlo y Guayaquil lo proclama como su jefe supremo. Aquí se da inicio a la revolución de los Chihuahuas en contra de Flores, nuestra primera guerra civil. Para esto, Vicente Rocafuerte tenía su centro de operaciones y refugio en la isla Puná. Flores lo persigue hasta allá y lo encarcela allí mismo. Flores hubiera querido ejecutarlo, pero Vicente Rocafuerte ya era muy querido y eso le hubiera traído muchísimos problemas, además de que lo hubiera convertido en mártir. Y aquí la historia da un giro inesperado, porque Flores visita a Rocafuerte en la cárcel y le propone una alianza, una en la que unirían sus fuerzas para tumbar a un tal José Félix Valdivieso, que se había proclamado como jefe supremo de la sierra y tenía su gente. Este pacto incluía que Flores entregaría la presidencia a Rocafuerte ese mismo año al terminar su mandato. A cambio, Flores permanecería como general en jefe del ejército. Sí, señor, amigas y rivales como la novela. De esta alianza resultó el éxito para derrotar a Valdivieso en la batalla de Miñarica. Cosa típica de la política es que dos rivales se alían cuando existe un enemigo común. Por ese tiempo se convocó a una convención nacional en Ambato. Allí se redactó la Constitución de 1835, que nombró a Vicente Rocafuerte como presidente de la República del Ecuador. Aquí pasamos de ser Estado de Ecuador a ser República del Ecuador. En esta convención Rocafuerte no invitó a la iglesia y que la iglesia lo excomulga. Y Rocafuerte dice: ¡ah! ¿Quieres conocer mi poder? ¿Quieres conocer mi poder? Y que destierra al vicario y a otros sacerdotes opositores. Para el Perú los envió. Aparte da una orden: en la misa ya no se va a hablar de política. ¿Qué no se habla de política en la misa? Carajo, ¿qué te me... Su periodo como presidente constitucional de Ecuador es uno de los mejores que ha tenido nuestra historia. ¿Por qué? Porque Rocafuerte era un bacán. Amplió el comercio exterior en la costa y en la sierra. Trabajo y producción con responsabilidad del gobierno. Porque su gobierno favoreció las condiciones para la libre circulación de la agricultura y la industria. Creó la Dirección General de Estudios. Fundó varios establecimientos educativos, entre ellos la primera escuela para niñas en Quito. Modernizó el pensum académico de los colegios. Los muchachos pasaron de estudiar latín, teología y retórica a estudiar ciencias exactas y naturales, inglés, francés, contabilidad, agronomía, náutica, dibujo lineal, lo que hoy es dibujo técnico, cívica, leyes. Creó la primera escuela náutica de Guayaquil y el primer colegio militar de Quito para formar oficiales que protegieran la nación de la tiranía en el futuro. Vaya visionario. Reorganizó los programas educativos de universidades, creó el primer reglamento de instrucción pública del Ecuador. Muchos niños empezaron a estudiar en muchos lugares en este tiempo, a tal punto que mandó abrir una cantera en Riobamba para producir pizarras. Con su sueldo de presidente abrió una imprenta para la elaboración de textos escolares. También con sus recursos abrió la primera escuela de obstetricia. Fundó el Instituto Agrario. Cuando terminó su mandato como presidente se dedicó a la gobernación del Guayas. Bajo este cargo construyó el colegio que hoy lleva su nombre. Escucha esta frase de Rocafuerte sobre la educación: en el momento en que un pueblo conoce sus derechos, no hay otro modo de gobernarlo sino el de cultivar su inteligencia y de
de instruirlo en el cumplimiento de sus deberes. La instrucción de las masas afianza la libertad y destruye la esclavitud. ¡Bravo! ¡Bravísimo, Rocky! ¡Qué crack! En 1843 participó en la Convención de Quito. Allí se reformó la Constitución que permitió a Flores volver al poder por 6 años más. Rocafuerte obviamente no estaba de acuerdo, protestó, pataleó, se mordió la jeta, pero lo que quería hacer realmente era golpear a Flores. ¡Eres pesado tú! ¡No te quieres ni tu madre! Ya lo puse en su lugar. Bueno, que por todo lo malo que trajo esta constitución, fue apodada como la Carta de la Esclavitud por Vicente Rocafuerte y sus players. Todo este relajillo lo detallé más en el video de la Revolución Marxista. Anda, míralo. Y con que no le des like y lo compartes, que te meto uno. Es broma, hombre. Siguiendo, Rocafuerte se tuvo que exiliar en Lima. Desde allí escribió sus famosas cartas al Ecuador, las cuales tiempo después ayudaron a poner fin a todo el mierdero que estaba haciendo Flores. Después de que Flores cayó, el nuevo gobierno lo envió como diplomático al Perú. Luego vuelve como diputado en la Convención de Cuenca. Luego como presidente del Senado en 1846. Estos viajes deterioraron su salud. Recuerda que en estos tiempos los viajes se hacían a lomo de mula y duraban semanas. Era extremadamente cansado. En su momento se casó con una prima muy lejana, más por un tema de heredarle sus recursos. Esta esposa, bastante más joven que él, era hermana mayor de Abdón Calderón, el héroe niño. Rocafuerte no dejó descendencia. Falleció a los 64 años teniendo plenos poderes en Lima. Padecía cáncer de estómago. Y ahora, cosas que se le critican a Vicente Rocafuerte. Su elitismo intelectual. Despreciaba la ignorancia. Y eso a veces se traducía en una superioridad ante el pueblo. Dicen que no soportaba que le llevaran la contraria. Mandó a a muchísimos opositores, atropelló derechos individuales, tiene muchísima crítica por la alianza que hizo con Juan José Flores y todo lo que eso implicó. Y por último, se pasaba de lamebotas con el modelo estadounidense. Él quería traer ese modelo a Ecuador, pero nuestra realidad cultural era otra. Finalizaré este video con una frase de Rocafuerte muy oportuna para nuestros días. Algún día hemos de empezar la época de las reformas y hablar a los pueblos con hechos y no entretenerlos con promesas que después no se cumplen nunca. Y hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Chao.